Bienvenidos al acta de celebración de los 25 años de Skeletra Editorial. Así como para escribir se necesita talento, una disciplina tenaz y larga paciencia, el oficio de editor también se nutre con estas virtudes. Hemos apreciado y agradecido las voces de aliento de muchos lectores y escritores, que nos han estimulado a continuar nuestro trabajo a pesar de las vicisitudes de este oficio. A esta fiesta por celebración de sus bodas de plata, me honra sobremanera y me alegra mucho más, porque soy una de las personas privilegiadas con la experiencia de haber puesto en sus manos la edición de uno de mis libros. Reitero en este día mi inmenso agradecimiento a Ramiro y a Azucena, con todos ustedes como testigos, porque editar en Skeletra es una experiencia maravillosa e inolvidable. Al respecto, algo les voy a contar. Tomando en cuenta que es la apreciación muy personal de una clienta que desconoce el complicado proceso y el funcionamiento interno del mundo editorial. Todos sabemos del talento y de la calidad humana y profesional de Ramiro Arias y de Azucena Rosero. Ramiro añade a sus méritos como escritor un buen bagaje cultural, un profundo conocimiento de la literatura, campo que ha elegido para el sello editorial de Skeletra. Por tanto, cuenta a su favor con mucho criterio en la selección del material que publica. En cuanto a los pasos siguientes, conoce a fondo todas las áreas que competen al campo de la edición. Hay una parte importante en el proceso de editar un libro, quien lo creyera, y es la relación del editor con el autor. Esto es excelente en Skeletra, como son también las sugerencias que él hace al autor. Más adelante, Ramiro establece con buen criterio el número de ejemplares para cada edición, y como conoce las técnicas y los pormenores de los pasos que siguen, decide de la mejor manera los pormenores, lo relativo a los detalles como papel, imprenta, encuadernación y más requerimientos propios del oficio. Esa primera edición consta de una maqueta y un concepto gráfico de Octavio Peláez. Se imprimió en papel Kimberly con ilustraciones a todo color, creados por 5 artistas. Es un libro hermoso en forma y en contenido, y además lujoso, con el lujo que merece el pueblo ecuatoriano, que es el autor de ese libro. El lanzamiento del libro realizó Azucena y fue espectacular. Se realizó en la Fundación Guayasamín, el público sobrepasó nuestras expectativas. Fue la banda municipal para festejar el evento y allí, con su música, abrió las fiestas de Quito de ese año. Los ejemplares que llevó la empresa al lanzamiento se agotaron. En 3 días no quedaba un solo ejemplar en toda la ciudad. Me llamaban al teléfono a decir: usted no me conoce, pero por favor, véndame un ejemplar. Y no había. Poco después, Skeletra elaboró una segunda edición, desde luego más modesta, edición que se sigue reimprimiendo ininterrumpidamente hasta ahora, después de 15 años de su lanzamiento. Hace poco leí en alguna parte que el promedio de permanencia de una obra en las vitrinas de nuestros países es de 6 meses. Y yo pensé, así ha de ser, si no está a cargo de Azucena. Esto es lo que yo puedo contar de mi experiencia en Skeletra. Frente a esas editoriales económicamente poderosas, están las pequeñas, como Skeletra, llamadas independientes, nombre que supongo obedece a que tienen independencia y libertad para editar lo que les interesa, sin obedecer a nadie. Esta diferenciación ha llevado a que muchas editoras pequeñas desaparezcan en nuestro continente. Y no debería ser así, porque la razón de existir y las metas de cada uno de esos grupos son distintas. A las grandes, a las transnacionales, les interesa
únicamente el negocio, la máxima rentabilidad económica. Para ellos el libro es una mercancía más, como cualquier otra. Por tanto, lo que editan es lo que agrada al grupo más numeroso de consumidores. Supongo que en nuestro tercer mundo esas editoriales previamente miden los niveles de incultura, falta de educación y mal gusto para elegir el correspondiente material en sus publicaciones y asegurar su objetivo comercial. Gracias a la generosidad de Azucena y de Ramiro, es que puedo decirles por lo menos 2 palabras. Feliz cumpleaños. 25 años de labor tesonera, siempre hasta combatiente, podría decir yo, y con algún conocimiento, porque con Ramiro y con Azucena y con Esqueleta me ha unido una amistad muy larga y una amistad también profesional. Yo he sido durante más de 30 años editor de una editorial que ya tiene 35 años, que es Editorial El Conejo, y puedo decir lo difícil que es mantenerse como un no negocio, no empresa, no sé cómo llamarle, con una voluntad que quiere imponer sobre todo sus valores y su necesidad de hacer cosas un poco alejados de esa concepción, la maldita palabra, neoliberal, que nos impone al mercado como medida de todas las cosas. Laurita aludía a estos tiempos de globalización. Yo me acuerdo que Wallenstein decía, pero si la globalización ya tiene 500 años, empezó con el descubrimiento de América, gracias al cual Europa es Europa. Pero más que eso, esta globalización tiene un doble sentido, un sentido ideológico, que quiere de algún modo corresponder a la necesidad de acaparar, de ambicionar siempre la posibilidad de dominar todos los ambientes y todos los estratos de la cultura. El ejemplo claro, Random House, después de haberse tomado prácticamente todos los Estados Unidos, las publicaciones norteamericanas, pasaron a Europa y ahora ya son dueños de Santillana, de Alfaguara, y van absorbiendo así editoriales medianas y hasta pequeñas, pero no a las que con tanta justeza Laurita ha dicho editoriales independientes. Editoriales independientes que se guían por un criterio que está quizá reseñado muy bien en un libro que les recomiendo a todos, de Chifrán, que se llama La edición sin editores. Yo les agradezco muchísimo por subsistir, por existir a Esqueleta, en la que yo he publicado libros, y a Ramiro yo le he presentado algunos libros también, por existir así, de esa manera diáfana, de esa manera honesta y sobre todo eficiente. Y les agradezco a todos ustedes por la compañía que nos dan en esta celebración que para mí será inolvidable. Gracias. Sobre los requisitos que deben cumplir los buenos editores en estos tiempos. Él habla de una vocación formadora, habla de un conocimiento profundo de libros y manuscritos, habla de una honestidad intelectual a toda prueba, habla de no poner la empresa o el sello al servicio de intereses mezquinos, o sea, no, por ejemplo, a una literatura de centro comercial, y también un talento para construir un legado. Yo creo que esos requisitos quedan más que probados en los editores de Esqueleta, que esta noche cumplen 25 años de hacer justamente eso y de ser puente entre las obras de los autores con los lectores. Y de entre todos los autores, los más jóvenes y novatos han podido beneficiarse de esta marca registrada de Esqueleta, que ha sido para muchos la primera casa para aprender y desaprender los misterios de ese oficio tan peligroso que es escribir. En mi caso, si se me permite un testimonio totalmente marginal, Esqueleta no fue la primera editorial, fue la tercera. Yo llegué algo desconfiado porque ya había pasado por 2 sellos, no fue el Conejo.
uno privado y uno público, pero otros, ¿no? En los cuales quizás el proceso no fue del todo satisfactorio ni para el sello, ni para el autor, ni para el lector. Es un proceso a la final esto, ¿no? Pero la tercera fue la vencida, y en Esqueletra pude hallar los requisitos que les enumeré antes, que son los que necesita todo rookie, todo autor nuevo: paciencia del editor, intuición, respeto al estilo, también la honestidad de decirte que el texto es francamente horrible. Claro, esa honestidad solo te la da la experiencia y la convicción de que jamás se negocian los principios del editorial. Puedo equivocarme, pero me parece que es poco frecuente que en este país un autor ecuatoriano, varios autores ecuatorianos que han pasado por este sello, publiquen 6, 7 libros, y los 6, 7 libros estén todavía en las fechas, ya van 10 años, 11 años, y desde el más viejo hasta el más joven siguen teniendo demanda, siguen teniendo lectores. Eso solo es posible por el trabajo de los editores. Ellos son los que saben cómo colocarlos. Y también solo pudo ser posible por una apuesta de Esqueletra, no solo por el autor, que es importante, y obvio también, sino por la convicción de que la literatura necesita de una mano amiga que la ponga en el lugar correcto. Ojalá Esqueletra cumpla no solo 25, sino 50, 100 años, recibiendo y apoyando a los novatos y darles la luz que necesitan para que luego puedan caminar solos. Muchas gracias. Digamos que yo no estoy aquí por propia voluntad. Normalmente hubiera estado en mi casa porque llegué anoche de viaje, pero ante el requerimiento de la situación, sobre todo porque yo pertenezco, a diferencia de los compañeros que han hablado, pues yo soy de las huestes de la Esqueletra, es decir, no de la editorial, que es, digamos, una etapa, un producto ulterior. Más bien correspondo al grupo que fuimos los padres precisamente de esta criatura que es Esqueletra, que antes de ser editorial era una revista. Precisamente el nombre de Esqueletra significa una cantidad de cosas que en ese entonces era importante. Y para un poco esclarecer, voy a leer un pequeño texto que corresponde al número, digamos, 25, al de los 25 años de edad de la revista Esqueletra, que en unas pocas semanas va a salir. Es un número especial y creo que bastante interesante y digamos que vale la pena para leerlo, para aproximarse un poco a lo que se considera que ha sido nuestra trayectoria durante los 25 años. Insisto pues en el hecho de que en efecto la editorial Esqueletra, más bien digamos, ya no es del grupo que éramos, es decir, de los padres de la idea Esqueletra. Incluso Esqueletra surge de una idea anterior que fue La Pequeña Lulupa, que era una revista pequeñita. Luego Ramiro va a indicarlo, si me permites. Pues esta era la primera revista, es decir, prácticamente la mamá de la Esqueletra, ¿no? Se llamaba La Pequeña Lulupa, justamente aludiendo un poco a La Pequeña Lulú, en el sentido de que en un club como el de Toby, a nivel nacional, pues esta revista, digamos, tenía todas las agallas para tratar de romper una suerte de esquema y canon, ¿no? Entonces, así empezó de pequeñita. Luego fue pues entonces un periódico que fue muy fugaz, que se llamó Nuevadas, ¿no? Y este periódico era un poco contestatario, quizá un tanto maniqueísta, pero bastante apasionado por el asunto de la literatura. Y luego pues entramos a la fase de Esqueletra en el sentido de que, digamos, bueno, aquí están las palabras para explicar eso, ¿no? Yeah. 1. Lunes de noviembre de hace 25 años, 7 en punto de la noche. En el centro de la mesa ovalada, una botella de vino negro. Sin más, confortada con todos los auxilios de la juventud, la precariedad y la pasión literaria, viene al mundo la revista Esqueletra. Salud. 2. En ese entonces, que ya tiene siglos, y no por el tiempo transcurrido, sino por la vertiginosa transformación del mundo, los grupos literarios vivían a la intemperie y sus miembros se sentían invisibles, es decir, inexistentes.
Desde luego, estas heroicas revistas eran casitas de cartón, de allí que bastaban algunas lluvias y una sola tormenta para que sus colores y sus utopías se deshagan y se vuelvan material de reciclaje, memoria y sobre todo olvido. Y en el cementerio nacional de las revistas literarias se abría una nueva tumba. 3. Ese debía ser el destino de Skeletra, incluso por la natural connotación de su nombre. Pero cosas de la vida y la fortuna y cierto fluctuante empecinamiento ha logrado casi mantenerse en pie durante estas 2 décadas y media. Ni siquiera la progresiva deserción de sus integrantes llevados por sus destinos individuales ha impedido que de vez en cuando y casi con sus propias huesudas manos arme un nuevo número, por lo general insuflado de nostalgia más que de nuevos bríos. 4. Como su nombre lo indica, al igual que su logo neogótico, un esqueleto en posición del pensador de Rodin, sentado sobre un misterioso libro, quién sabe si inscrito, la revista Skeletra surgió de un sentimiento de desazón ante la ineluctable caída en el llamado siglo XXI. Resplandor apocalíptico, guerra de las galaxias, asilos, desiertos, fronteras. Aquello lo corrobora su eslogan proveniente más de la intuición que de la reflexión: escribir a fines de siglo. 5. Hay todo el derecho a la memoria, hay menos derecho a la nostalgia si nos interesa el presente y el futuro. La revista Skeletra actual no requiere deudos sino lectores, nuevos lectores de siempre, nuevos lectores nuevos, y ello implica nuevas lecturas, nuevas escrituras. Gracias. Cuando vino una autoridad, no sé si el director o inspector, y casi nos despide del escenario, pues dado el hecho de que había unas palabras muy soeces ahí, actos sexuales que se mencionaban en las poesías, etc. Entonces, eso en lugar de desalentarnos nos dio más ánimos para seguir hasta el Ángel, en donde desgraciadamente ese día había una huelga de transporte y no había escuela ni colegio, ¿no? Pero nosotros con el mismo ímpetu avanzamos hasta llegar a Tulcán, capital del Carchi, en donde pues nos recibieron, si no con bombos y platillos, con una botella de norteño, y en el salón de la ciudad, pues, ¿no?, dimos otra lectura en donde casi verdaderamente nos linchan, ¿no? Y entonces luego de eso, pues, gracias al presidente del núcleo, que, digamos, él, mientras nosotros estábamos en la lucha, en la contienda poético-bélica, pues él había continuado en la festividad con el norteño, que se llama el aguardiente del norte. Entonces ya estaba muy entusiasmado en la noche y nos llevó, dijo, van a conocer lo que es verdaderamente la cantera de la poesía, y nos llevó pues a un sitio que se llama el Trampolín, que es, digamos, un burdel en la frontera del Carchi con Colombia. Entonces pues llegamos ahí, los poetas, los narradores, todos en ciernes embrionarios, casi ninguno con la convicción de, digamos, salir adelante, sino más bien a un lado. Entonces, bueno, lo cierto es que pasamos ahí visitando a las chicas, incluso a un poeta memorable, cuyo nombre en este momento no lo digo, no vale la pena. Pues él no estuvo ni bailando ni nada con las chicas, sino más bien tratando de persuadirles de que eso era un mundo nefasto, ¿no? De que lo correcto era dedicarse a otras cosas, por ejemplo la poesía. Bueno, eso ocurrió hasta más o menos medianoche, y luego de ello pues había un solo taxi para volver a Tulcán, y desgraciadamente uno de los compañeros, que ya estaba pasado de copas, se disgustó, no sé por qué razón, con el taxista, y la verdad es que el taxista se encaprichó y no quiso llevarnos, así es que hicimos la caminata por la carretera, ¿no? Porque no era ruta sino carretera. Entonces seguimos, y la verdad es que de pronto desapareció uno de los poetas, y no sabíamos cómo hacer en la madrugada en esa oscuridad absoluta, porque era todo al tacto y al oído, ¿no? Entonces de pronto se escuchó un estruendo increíble, ¿no? Como si, no sé, un dinosaurio entrase en una ciudad, y era un poeta pues que caminaba sobre el techo de una casa, pero el techo era de Eternit, y entonces
cada paso que daba con sus botas de tractor, pues iba hundiendo el techo, ¿no? Y entonces enseguida hubo un escándalo increíble que muy rápidamente llegó la policía. El caso es que en ese hecho prácticamente, si no vandálico, ahora se llamaría terrorista, pero era más bien verdaderamente una especie como de performance espontánea, ¿no? La cuestión es que se perdieron los 300 ejemplares de la revista La Pequeña Lupa, desapareció en la negrura y en el frío también, porque era un elemento importante frío. Y lo cierto es que ahí pues justamente Ramiro Arias, que era en ese entonces, cabe decirlo, digamos, el único que tenía cuenta corriente, cuenta chequera, hizo un cheque, ¿no?, para pagar precisamente el techo y los daños que se habían, digamos, producido. Luego de eso, entonces seguimos caminando y como buscaban al culpable, porque el poeta este desapareció, ¿no?, entonces le encontraron a otro de los poetas que estaba, digamos, entre unos matorrales dormido. Él ya se había adelantado, ¿no?, ya estaba soñando en el siguiente poemario, y lo cierto es que la policía lo tomó porque no tenía a quién acusar y le llevaron a la cárcel en Tulcán. Ahí le visitamos y bueno, pues estuvimos hasta el domingo en la noche, que ya había que regresar a la casa porque algunos solteros, otros casados, ya teníamos que, digamos, regresar al hogar, pues, ¿no? Y ahí le dejamos al compañero poeta en la cárcel y salió de ahí el día miércoles, fascinado porque ahí había conocido, no sé si haya sido cierto o mentira, un ladrón de máquinas de escribir. Bueno, gracias. Un saludo cordial al doctor Rodrigo Borja, expresidente de la República, a muchos de los amigos que se encuentran aquí presentes, que sería muy largo nombrarlos, la relación que hemos tenido con ellos, una relación fructífera. A Andrés Carrión, periodista que también siempre nos ha colaborado, nos ha ayudado en el trabajo de Skeletra y que le hemos publicado un libro también, y al doctor Borja también. Quisiera comenzar haciendo un homenaje al maestro Miguel Donoso Pareja, fallecido hace pocos días, destacado escritor, reconocido tanto en México como en nuestro país, un gran suscitador cultural, director de talleres literarios en la década de los 80 del siglo pasado, también autor de Skeletra, Paz en su tumba. También quisiera dar la bienvenida al compañero escritor Willo Ruales, que acaba de llegar de Francia hace 2 días. Siempre que se va se queda 6 meses, 8 meses, 1 año, y cuando vuelve es una alegría que vuelve intacto. Es la alegría más grande que tenemos, y desde luego produciendo sus libros. Y queríamos esta noche presentar la 13ª edición de su novela Mal de Ojo, que es una edición revisada y es una edición que está muy bonita, que ustedes la pueden ver ahora cuando salgan de la edición de la novela de él, que ha tenido un éxito bastante importante. Miren, vamos en la 13ª edición. Un agradecimiento a los escritores que con su participación han sido generosos para con nuestra labor editorial. Y desde luego a todos aquellos escritores que publicaron con nosotros y están acompañándonos esta noche en esta celebración de nuestras bodas de plata. Para nosotros, Casa Adentro, fuimos los primeros sorprendidos al cumplir 25 años de labor editorial, embarcados en una lucha tesonera que en ciertos momentos se hacía a cuestas. Nos topábamos con muchas resistencias, entre ellas el bajo nivel de lectura y otras el bajo aprecio a la literatura ecuatoriana. Y desde luego han habido otros en que celebrábamos con alegría y satisfacción los libros editados, cumpliendo eso que desde el comienzo del trabajo editorial allá en los años 90 del siglo pasado nos prometimos: rigurosidad tanto en la forma como en el contenido. La nuestra es una editorial alternativa, independiente, y ha calado muy hondo en un cada vez más numeroso grupo de lectores que confía en los autores que vamos seleccionando. Solamente la pasión, la tosudez y sobre todo el oficio de escritores y editores juntos han hecho que en todos estos años
hayan sido fructíferos y hayamos aportado a la cultura ecuatoriana de manera decidida, con calidad y cuidado que merecen los textos literarios. A finales de la década de los 80, algunos jóvenes inquietos por la escritura nos reunimos alrededor de una pequeña revista llamada La Pequeña Lulupa. Llegamos a hacer 5 números de esta revista. Estábamos henchidos de euforia y esperanza por escribir y mostrar nuestros productos literarios. Desde entonces, mucha agua ha pasado debajo del puente. Hemos sido testigos de los buenos y malos tiempos, de encuentros y desencuentros, de bromas y saltos al vacío, y desde luego ha estado presente la muerte con su incesante acecho. Hemos visto crecer a nuestros hijos y también hemos asistido con alegría y entusiasmo a los partos literarios de los esqueletos. Me refiero a los libros publicados, lista de libros que sería muy larga de enumerar, de Galo Galarza, que está presente aquí. Galo, un saludo cordial, Raúl Serrano, Jenny Carrasco, Pablo Salgado, Alfredo y Ramiro Noriega, Ramiro Ordóñez, René Jurado, Ramiro Oviedo, Miguel Ángel Zambrano y Otto Zambrano, Leopoldo Tobar, Humberto Guinuesa, Alfredo Pérez. Espero no olvidarme de alguno. Cualquier valoración literaria del país sería incompleta si no se toma en cuenta la producción literaria de los escritores que tuvimos reunidos alrededor de La Pequeña Lulupa y el periódico Nuevadas. Luego, en la esqueletra que devino en editorial. Todos sabemos que es importante valorar sin prejuicios a una generación para interactuar con ella y saber qué marcó y cuánto aportó, y la nuestra sin lugar a dudas que lo hizo. En el número 1 de la revista de creación literaria Esqueletra 1989 manifestábamos algo que sintetiza en lo fundamental lo que fuimos. Abre comillas: de alguna forma esta revista nace de una muerte, el fin nada accidental, más bien dialéctico, de un grupo taller, una experiencia formativa necesaria y naturalmente temporal. Atrás resta un compendio de proyectos cumplidos y truncos. Atrás están los trabajos puestos a rodar por el mundo, viajes y encuentros, lecturas y lecturas, y el hondo dolor ante la pérdida prematura de un valioso compañero. Entonces, un compañero se llama Óscar Montalvo, un escritor muy joven que falleció en ese entonces. Seguramente cada miembro de La Pequeña Lulupa se va a la vida con una considerable dosis de nostalgia. La soledad de la creación es el oficio y el reto. Y de ese fin de ciclo surge otro, y con él una nueva empresa ambiciosa y joven, Esqueletra, revista de creación. El poeta Javier Ponce, en una editorial titulada Esqueletra Contraataca del diario Hoy, del domingo 14 de febrero de 1993, escribía: lo que sí es imposible no reconocer es que Esqueletra, estoy hablando de una editorial, de un taller, de una corriente literaria, representa el constante y renovado intento por mantener un movimiento cultural absolutamente independiente, sin padrinos, sin membretes. Es imposible no reconocer que Esqueletra no es literatura consagrada. Me temo que nunca van a ser escritores oficiales. Y eso de vez en cuando, frente a uno de sus libros, o frente a la desaparecida Nuevadas, o a la difunta Pequeña Lulupa, a la ambiciosa Esqueletra. Esa constante impronta suya al echar al mercado un producto permite reconocer la diversidad que la cultura urbana ha alcanzado entre nosotros. Da ganas de vivir, cierra comillas. Lo decía con generosidad, después de percibir en el ambiente lo que Esqueletra había alcanzado en el ambiente cultural. Fue después que vinieron los 2 encuentros internacionales de escritores y los 6 festivales internacionales de poesía organizados por nosotros, que dieron mucho que hablar y removió el ambiente cultural. Sábato decía que un buen escritor expresa cosas grandes con pequeñas palabras. A la inversa, el mal escritor que dice cosas insignificantes con palabras grandiosas. Quizás aquí reside el secreto de este oficio. En esta fórmula dicha por el escritor argentino está lo que llamamos aprender a escribir. Hecho que algunos con vanidad dicen saberlo ya, como si esto se terminara de aprender algún día. Truman Capote decía que acabar un libro es como sacar a un niño fuera y pegarle un tiro. En ese sentido, Vilas Mata ha dicho que el escritor contemporáneo es incluso un extranjero en su aldea. Flaubert decía que el talento es una larga paciencia, y en cierto momento nos dimos cuenta que la condena ya estaba dictada
por la lectura del Quijote, desde Hamlet, que vive la locura de la razón, desde Gregorio Samsa de Franz Kafka, que un día despierta convertido en insecto y solo le preocupa cómo llegar a la oficina, o Bartleby, el escribiente de Melville, que después de ser un empleado ejemplar, ante los requerimientos de su patrón contesta únicamente: preferiría no hacerlo. Dicen que las ficciones nos salvan, a los que escribimos y a los que nos leen, y eso, a los que de alguna manera tenemos esa experiencia, sabemos que es así. La imaginación y la pasión no tienen límites, nos permiten ver cómo es la realidad del otro lado, y en ese sentido Netti afirmaba que la realidad es tediosa y trivial, nunca a la altura de la fantasía. Tal vez en esta idea radica la fuente de sentimiento de inferioridad del narrador cuando se enfrenta a la horrorosa página en blanco. Alguien decía que leer un libro es también inventarlo, y que cada uno busque el libro que guarda la clave de su destino y que le revele el sentido de su vida. Sabíamos que la palabra cada vez se hacía más riesgosa por la apuesta, y queríamos que nuestra actitud sea de ruptura y aporte frente a una literatura que no lograba despegar, pese al aporte y esfuerzo de los escritores que nos precedieron y se expresaron en la década de los años 60. Nuestra generación para entonces ya asimilaba también todo lo que venía del exterior. Entre la crítica despiadada y la exaltación del mundo se abría la globalización y la deslumbrante tecnología, y años más tarde, gracias al Internet, podíamos saber lo que se estaba escribiendo al otro lado del mar, o aquí mismo, en nuestra Latinoamérica, cuando el boom literario estaba en su pleno apogeo y nos movió el piso con sus propuestas estéticas latinoamericanas. Entonces volvíamos a mirarnos a nosotros mismos, y sin lugar a dudas el desafío era monumental. Queríamos descubrir lo que está hecho y lo que está por hacer, entre lo trillado y lo fresco. Siempre rendíamos tributo a los libros que nos cambiaban o nos cuestionaban, a esas novelas fabulosas que marcaron nuestra época y despertaron la consiguiente admiración por esos escritores que eran comentados y discutidos en nuestras apasionantes tertulias literarias que a veces se extendían más allá de la medianoche. En eso concordamos con Raúl Pérez Torres cuando dice que las nuevas realidades necesitan nuevas formas, nuevos lenguajes, nuevos desafíos, y precisamente en esto radicaba nuestra esperanza. Lo que es cierto es que hemos aportado a la cultura ecuatoriana en momentos claves de su historia. Hemos sido suscitadores culturales y también hemos cuestionado el statu quo sin llegar al parricidio. Sabíamos que en todo caso la irreverencia no bastaba, trataba también de talento y persistencia. Esos eran los requisitos para apostarle a este oficio que tenía la tortura del martillo sobre el dedo, o lo que es peor, la guillotina cayendo sobre nuestros cuellos cuando nos percatábamos que al texto literario había que echarlo a la basura. Hubiera querido que estas palabras hablen de tantas anécdotas como la que contó Willow, tanta vida y recuerdos, de los lazos que nos han juntado más de lo que nos han separado. Finalmente es un asunto que hay que dejarle a la memoria y su delirio, y que de alguna manera ella vaya moldeando los hechos, los recuerdos, su propia historia, pues sería muy corta la noche para contar y hablar de recuerdos de los años que finalmente olvidan. Somos víctimas de lo que nosotros mismos hemos creado. Por ello es hora de aplaudir nuestra amistad por tantos años, y como amigo agradecerles por confiar en este editorial que también es de ustedes. Gracias por el apoyo incondicional de todos los escritores que publicaron y van a publicar en Skeletra. Finalmente todavía no nos hemos dado por vencidos y tenemos muchos festejos pendientes de los otros libros que pronto verán la luz. Muchas gracias. Creo que es la mejor oportunidad para agradecer a todas aquellas personas que nos han ayudado y alentado durante todos estos años de trabajo editorial. Gracias a los maestros que confiaron y se arriesgaron a descubrir que la literatura contemporánea ecuatoriana tiene un gran nivel. Gracias a los medios de comunicación que nos han apoyado promocionando los libros que se han ido integrando a nuestro catálogo durante todo este tiempo. Gracias a las librerías que han confiado también y han promocionado nuestro fondo. Y quiero comentarles algo que hace 18 o 19 años atrás, me acuerdo que cuando fui a entregar los libros de Skeletra,
En ese tiempo la gerente se llamaba Marcela y era sigue siendo una gran fotógrafa. Y me decía, a ver, veamos Azucena, veamos los libros de Skeletra, probemos. Y fue realmente una mano amiga que abrió realmente Librimundi con Marcela las perchas de esta gran librería donde nuestros libros, los libros de Skeletra, comenzaron a circular. Luego vinieron el resto y también quiero agradecerle mucho a doña Inmita de Studium, que también siempre fue muy solidaria y también se arriesgó al principio con los libros de Skeletra. Gracias a los compañeros de trabajo diario de la editorial Skeletra, a Ernesto, a Manuel, a Silvia, a Sara, a Ivo Cano, a Víctor Jiménez, a César Montalvo, a Mariana Cecén, a Alfredo Ruales. Gracias a Gabriela y Andrea, estudiantes de la Escuela de Comunicación de la Universidad Católica, que nos han apoyado con su conocimiento, belleza y juventud en este evento. Y a todos los amigos y amigas que de alguna manera han metido el hombro para que este proyecto se mantenga y perdure muchos años más. Gracias al Centro Cultural Benjamín Carrión, en la persona de su director, el doctor Leonardo Hidalgo, que siempre nos ha permitido usar estas instalaciones que fueron parte y fue casa del gran maestro Benjamín Carrión. Cada vez que presentamos, siempre nos abren sus puertas cada vez que presentamos un nuevo libro. Y a todos ustedes que dejando de hacer muchísimas cosas, a los escritores que están aquí, muchas gracias a todos. Por todos nosotros que pues hacen y colaboran y están con el trabajo editorial que finalmente es la cultura del país. Doctor Lalama, bienvenido. A tantos amigos, salud. Salud. Y yo quiero decir una cosa, Azucena es mi mujer. Hemos cumplido hace poco 30 años de matrimonio y hemos estado ligados por este trabajo y creo que ella es, digamos, la impulsadora, la luchadora, porque vender libros es lo más difícil que hay en este país y ella lo ha logrado. Yo siempre le pregunto cómo lo hace, que me pongo celoso desde luego, pero lo hace bien, así que felicitaciones. Muchas gracias, tengan la bondad de pasar para podernos tomar otra copita de vino. ¡Viva Editorial Skeletra! Trabajar en Skeletra fue un reto maravilloso y sigue siendo, que me ha permitido desarrollar cualidades como la constancia sobre todo, porque abrir mercado dentro de los colegios ha sido una labor realmente muy agradable, pero también de mucho esfuerzo. La constancia ha llevado a que el profesor regresar miles de veces si se necesita, a conversar con el profesor, a preguntarle si es que, qué le pareció el texto, qué le pareció el precio, si es que se arriesga a leer autores ecuatorianos, pero ahora eso ha cambiado, porque ahora los maestros, los profesores de literatura han descubierto que tenemos grandes escritores contemporáneos y que nuestros escritores no piden ningún favor tampoco a escritores extranjeros, como tampoco nuestros libros. Los libros de Skeletra pienso que son elaborados no solamente con calidad en cuanto a contenido, sino con belleza en cuanto a forma. Por lo tanto, editoriales como las grandes editoriales, los libros de Skeletra no se quedan pequeños en relación a las ediciones de las grandes editoriales. Y bueno, a ver la coyuntura del director que sea Ramiro Arias, mi esposo, ha sido realmente maravilloso porque juntos nos hemos apoyado, juntos hemos planteado nuevos proyectos para el desarrollo de la editorial. Entonces, lo que creo es que cada vez más tenemos que sentirnos orgullosos de lo que tenemos, de lo que somos y de la proyección que podemos dar a nivel internacional de nuestra literatura.